tardes. Estamos aquí ya para la última mesa clínica de estas estupendas jornadas que nos dan la oportunidad de trabajar y de pensar y de participar alrededor de varios temas de sumo interés. Voy a presentar a los participantes de la mesa. Vamos a estar Julia González. Julia es licenciada en Psicología por la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela, donde además cursó un diplomado en abordajes psicoterapéuticos, la maestría en psicoterapia psicoanalítica, doctorado en clínica psicoanalítica en el Centro Eleia, donde se desempeña como profesora adjunta a nivel maestría. Asimismo, atiende en la consulta privada a niños, adolescentes y adultos. También va a estar en esta mesa Bárbara Sánchez Armas. Bárbara es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. En el Centro Eleia cursó la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y el doctorado en Clínica Psicoanalítica. En dicha institución imparte clases a nivel maestría, además de cursos y talleres. Cuenta con publicaciones en México y Argentina y es psicoterapeuta de adolescentes y adultos y también hace supervisión de casos. Mariana Castillo estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Intercontinental. Es egresada de la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y del doctorado en Clínica Psicoanalítica en el Centro Eleia, a nivel maestría y como maestra adjunta en el doctorado. Es colaboradora activa del blog y formó parte del equipo de coordinación del diplomado Adolescencia, Normalidad y Problemas, impartido en 2019. En 2021 participó en la organización del diplomado Duelos, Pérdidas y Separaciones y durante el 2023 en la del diplomado Enfermedades Depresivas. Desde el 2011 se dedica a la práctica psicoanalítica con adolescentes, adultos y niños. Y yo soy Corrado Zuliani, soy psicólogo. Estudia maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Centro Eleia, donde actualmente desempeño labores docentes. Vamos a empezar con el comentario de Julia y después vamos a hacer 2 tandas de participaciones, los demás participantes de la mesa. Entonces, Julia, te escuchamos con tu comentario. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a participar aquí hoy y gracias a Conrado, a Bárbara y a Mariana por ayudarme a pensar a Inés. Les leo la historia de Inés, una historia de posesividad y erotización. Inés, de 25 años, tiene una vida laboral estable. Ella vive sola, pero eso le causa mucho pesar. Tiene varios hermanos, sin embargo, es hija única de la relación que mantuvieron sus padres. Cuando era niña, sus padres se separaron, por lo que perdió contacto con su padre. Tiene pocos recuerdos de su infancia, mismos que ha recolectado a lo largo del tratamiento. Describe una infancia solitaria y de pocos cuidados, pues a su madre le interesaba más estar con sus novios que con ella, y su padre pasaba más tiempo con sus hijos varones. De hecho, Inés tiene la idea de que su padre los prefiere a ellos por ser hombres. La paciente encontró un refugio en los estudios. Describe la escuela como un hogar, ya que ante la falta de disposición de su madre para cuidar de ella,
Fue ahí donde aprendió la mayoría de lo que sabe. Se convirtió en una niña muy aplicada, lo que derivó en constantes críticas de su familia, donde se le consideraba muy rarita. Actualmente no tiene ningún tipo de comunicación con el padre. Prefiere evitarlo porque le hace mucho mal compartir con él. La última vez que platicaron, quedaron de verse y el padre nunca llegó. Se sintió muy decepcionada y enojada, porque realizó mucho esfuerzo para poder verlo. Inés lleva una mejor relación con su padre, pues valora que ella busque formar parte de su vida. Tratando de entenderla e investigando sobre el lenguaje, tratando de entenderla e investigando sobre el lenguaje inclusivo y la homosexualidad. Esto ha hecho que se sienta más comprendida. Sin embargo, en ocasiones suele sentirse abandonada por ella, dado que siempre le da prioridad a sus novios agresivos. Inés ha tenido numerosos logros, pero siente un vacío en lo que respecta a su área emocional. Al principio del tratamiento no tenía vida social, se dedicaba a estudiar y leer, pasando muchas horas en vela. En la actualidad tiene amigas y logra disfrutar un poco más de actividades sociales y deportivas. Sin embargo, tiende a tener episodios maníacos en los que se llena de trabajo y ocupaciones. En cuanto a su orientación sexual, Inés asegura ser homosexual. En la adolescencia, tuvo algunos encuentros heterosexuales, los cuales le terminaron pareciendo insatisfactorios. A la fecha, en ocasiones, suele tener relaciones heterosexuales, especialmente cuando sus novias bisexuales sienten inclinación por algún hombre. Desde que conoció a su primera novia, ha mantenido relaciones homosexuales, las cuales se caracterizan por ser conflictivas y llenas de reclamos, debido a que, por lo general, Inés espera más de lo que la mayoría de sus novias le pueden dar. Le cuesta mucho entender que no estén todo el tiempo para ella. A principios del 2022 comenzó a plantearse que tiene lo que califica como disforia de género. Desde entonces ha hecho muchos cambios a su aspecto físico y a su estilo de vestir, los cuales hacen que presente cierta semejanza con su padre. Durante este periodo ha tenido la confianza para platicarme sobre su sexualidad y sus prácticas sexuales, como tener algunos encuentros sexuales con hombres o masturbación con pornografía masculina. También ha logrado verbalizar que aunque le gusta ser mujer, se sentiría más segura siendo hombre. Sin embargo, piensa que no se sentiría cómoda calificándose como transexual, pues eso le generaría mucha ansiedad. Hace poco terminó su relación con Thalía. Actualmente tiene una relación de pareja con Gabriela. Esta nueva relación creció de forma exponencial en pocas semanas. A la vez, se siente angustiada de que en cualquier momento su pareja se pueda aburrir de ella. También mantiene una relación emocional con su exnovia, Carolina, a quien suele buscar cuando tiene alguna crisis existencial. El inicio del tratamiento. Inés lleva 5 años en tratamiento. Cuando comenzamos, ella buscaba ayuda porque sentía mucha ansiedad debido a la desaparición de su roomie, quien había presentado un brote psicótico. En ese momento, decidió tomar solo una sesión a la semana debido a sus bajos recursos económicos. Desde el inicio se presentó una erotización en la transferencia. Acudía a las sesiones muy bien vestida y maquillada, trayendo regalos y dulces. Tuve que hablar con ella sobre esta situación y me explicó que no sabía de qué otra forma relacionarse, pues la mayoría de las veces en la que se había relacionado con mujeres había sido, en sus palabras, tirándole la onda. Yo le expliqué que percibía que le costaba un poco aceptar el tipo de relación que teníamos, los acuerdos a los que habíamos llegado y que ella, con una actitud agradable, buscaba imponer nuevos acuerdos en la relación. A pesar de la ansiedad que presentaba, Inés lograba controlarla con mecanismos maníacos y obsesivos, por lo que mi propuesta de vernos 2 veces por semana no provocó ningún efecto en ella. Lograba contenerse de cierta manera trabajando hasta altas horas de la noche y durmiendo solo 4 horas. Sin embargo, al llegar la pandemia, estos mecanismos para hacer frente a su ansiedad dejaron de surtir efecto, por lo que aceptó mi propuesta para vernos 2 veces por semana. La distancia física ayudó a que Inés se abriera más conmigo. Empezó a traer sueños, a asociar libremente y le fue más sencillo hablar sobre la relación transferencial. Por mi parte, buscaba mantener lo mejor posible las características del encuadre perdidas por la pandemia en esta especie de consultorio virtual. Nos conectábamos los días acordados a la misma hora y yo me presentaba siempre en el mismo lugar de fondo. Aunque nada de esto se encuentra en la literatura psicoanalítica, dicha experiencia lograba contener a Inés, quien se interesó más en su proceso.
El encuadre en línea era relevante, pues en una ocasión, debido a fallas de internet, tuve que conectarme a un espacio distinto, lo que desencadenó en Inés un ataque de ansiedad, ya que yo tenía otros trabajos y ya no iba a tener tiempo para ella. En marzo del 2021 surgió una interrupción en el tratamiento debido a mi embarazo. Me fue imposible ver las, Me fue posible, ver las diferentes fantasías que se iban desplegando, pues Inés no tuvo la oportunidad de ver mi barriga crecer. Y además tenía la idea constante de que nuestra relación iba a terminar como el resto de sus relaciones, donde ella era abandonada. La separación le resultó muy dura. Menciona constantemente: ahora que no vas a estar, no sé en qué cajita de mi cabeza meter nuestra relación. ¿Cómo vamos a mantener contacto? Eres la relación más larga, duradera y sincera que he mantenido a pesar de que te pago. Al cabo de 4 meses, Inés vuelve a iniciar el proceso terapéutico, ahora con 3 sesiones por semana, acompañado de tratamiento psiquiátrico debido a cambios en sus estados de ánimo, depresión, ataques de ansiedad y problemas para dormir. A su retorno le pregunté sobre sus fantasías respecto a mi ausencia, a lo que respondió: yo todo este tiempo pensé que te habías ido a la montaña a cuidar de alguien más. En ese momento le comuniqué el motivo real, pues reflexioné que en el consultorio ella hubiera tenido la oportunidad de enterarse. Tratamos las fantasías acerca de mi maternidad y mi ausencia por el nuevo bebé. Inés decía estar chill al respecto, afirmando que los bebés son muy tiernos. Más adelante, tomando en cuenta la transferencia y la contratransferencia, trabajamos sus fantasías de abandono, su voracidad y sus ataques focales al bebé, los cuales se reflejaban no solo en la transferencia demandante controladora y en el ataque al encuadre, como pedir cambios de sesión constantemente o que la atendiera 15 minutos antes. Me marcaba los fines de semana y realizaba sus pagos los domingos, sino también en sus síntomas persecutorios, sueños y fantasías paranoides y ataques de pánico. Las sesiones de aquel entonces se centraban en sus sentimientos hacia el bebé, lo que derivó en platicar sobre su envidia a la mayoría de los bebés, pues deseaba que alguien la quisiera así, que la cuidara así, como probablemente tú cuidas de tu bebé. Actualmente estamos platicando sobre el retorno al consultorio en enero del 2023, lo cual ya sucedió. Dicha situación le generó mucha ansiedad a Inés, pues reflexiona que por un lado le entusiasma, ya que a veces piensa que soy un holograma, pero por otro lado le da mucha ansiedad verme en persona y siente que no se va a poder contener. Le gustaría abrazarme, pero teme asustarme y terminar con la sesión, especialmente por el tema de la disforia de género. Bueno, les leo algunos sueños que tuvo Inés a lo largo del tratamiento. El primero es del 15 de febrero del 2021. Este es próximo a la interrupción por mi embarazo. Soñé algo muy raro, me dice. Volvíamos al consultorio. Todo estaba como antes, pero tú te sentabas muy lejos. Veía algo raro en ti y de repente, cuando decidí acercarme, me daba cuenta que no eras tú, que no estabas. Eras un holograma. Eso me sacó mucho de onda. Otro sueño del 7 de marzo del 2022 me dice: soñé que estaba en mi casa de la infancia. Ahí, nuestro cuarto tenía una pared de cristal. Mi mamá le ponía una especie de cortina. Habían unos vampiros y aunque mi mamá estaba ahí, no se daba cuenta de que estábamos en peligro. Los vampiros pegaban sus manos al cristal y yo pensaba que me iban a saltar los vidrios. Entonces me cubría con la sábana, pero al final sí me alcanzaba. Y tenía vidrios en la lengua y en la cara. Se me venía la piel. Ahora van algunas sesiones. La primera sesión es del 28 de septiembre del 2022. Inés me dice: he estado muy estresada por mi evento. Se escuchan sirenas. No sé por qué hay tantas patrullas. Es como una pelea conmigo misma. Ush, perdón por las patrullas. Ya sé que hemos hablado de que el hecho de que me molesten a mí no quiere decir que a ti también. Me siento muy bien. Escuché a mi room y dije: tienes que pararte a verla, porque la siguiente semana ya se va. Y es como, wow, fue demasiado rápido. Había estado evitándolo un poco. Veo que te está costando un poco despedirte de ella. Bueno, Iris what Iris. Iré a visitarla. Hay algo que me puso muy triste. Memela, su perrita, no va a volver a ver a Lionel, que es el perro de su exnovia Carolina. Pero luego dije: X, son perros. No sé si has considerado que una parte de ti piensa que no la va a volver a ver. Pensé en mi roomie y en que yo conozco a muchas personas. En cambio, ella no conoce a nadie allá. Se le va a hacer muy difícil adaptarse o algo así. Quizás te invade ese sentimiento de soledad. Es también un nuevo reto para ti ahora que vas a vivir sola. Sí,
Pues yo ando ofreciéndole mi casa a medio mundo, porque voy a vivir sola. Pero lo bueno es que ella se va y yo regreso a la oficina. No es como que vaya a estar todo el día sola. Estoy nerviosa. También porque al rato llega Luna, que es una compañera del trabajo. Quiero hacerle sentir, quiero hacerle sentir bien, pero si exagero y la hago sentir incómoda, va a pensar que le estoy tirando la onda. Como que todavía existe esa confusión sobre cómo tratar a las amistades y a las parejas. No es confusión, Luna me gusta y es difícil convivir con alguien que te gusta. Desde que me dijo, no me coquetees, me he comportado. Pienso mucho lo que digo y así. Espero que en persona no sea tan complejo. Me es muy fácil conectarme por videollamada. Digo, entiendo, te da miedo no poderte contener. Sí, le digo, pasa con Luna y pasa con la vuelta al consultorio. Es que no sé si solo ocurre en mi cabeza, porque normalmente lo reprimo mucho, pero a veces siento que siento demasiado. Es como cuando vi a una ex, ya habíamos terminado, la abracé y ella me dijo, ya, me da miedo que mis emociones sean demasiado. Siento que no podría lidiar con la tristeza si nadie me ayuda. Con el enojo me va mejor. Trato de sacarlo con ejercicio, me calmo escribiendo, pero es muy lento por las revoluciones que trae mi cabeza. No sé si alguna vez lo has sentido, pero siento un cosquilleo en los brazos y necesito abrazar a la gente. A veces me pasa que necesito morder a las personas. A veces lo hago sin darme cuenta. Es como un cariño. También me lo señaló una ex. Dijo que yo era muy touchy y que eso me podía traer problemas con distintas culturas. Justo, me dio el ejemplo de unas mujeres nórdicas que se enojaron con un vato porque las trató de saludar de beso. En México no es tan problemático. No pasa de que me digan estate, pero quizás solo con que te digan estate te hace sentir mal. Sí, me hace sentir que algo está mal conmigo. Por ahí sientes que algo está mal contigo, por el cosquilleo que sientes en los brazos, el impulso de morder. Te da ansiedad ver de manera presencial a ciertas personas. Pienso que eso podría pasar con Luna y quizás también con el retorno al consultorio. Sí, si por mí fuera y yo pudiera, pasaría toda la sesión tomándote del brazo. Imagino que ese sería como el impulso, sí, acá está. De hecho, cuando dormía con Carolina, tenía que estar tocándola, como sintiendo, sí, acá está. Así me pasa incluso con Leonel. Para mí es incómodo cuando alguien duerme conmigo, porque siento que puede incomodar. Siempre lo digo entre broma y broma, por si sucede, para que la gente no se asuste. Si no agarro a alguien, me da cosquillo en los brazos. Tengo un osito de peluche que se llama Lucas, al que abrazo mucho, porque si no me da ansiedad, o tengo que dormir con las manos arriba para que no se me duerma. Siento que te puedes sentir muy sola, Inés, que quizás tienes la sensación de tocar a alguien, a las personas que están ahí, físicamente, para no sentir que te abandonaron, que se fueron, para sentir que te están cuidando. Como lo hemos venido hablando, que no soy un holograma. Sí, por eso le advierto a todos que soy un poco touch y todos me dicen que los toco como diciendo, güey, ponme atención. No sé, igual hay otra cosa que quería contarte. Va un poco ligado a esto. Va a haber una fiesta de X y están invitados todos. También va a ir Ricardo. Ricardo es un hombre que tuvo algo con su exnovia Carolina, quien es bisexual. Yo solo podría ir si no va él, o si estuviera con Carolina o con una pareja. Pero yo logro entender, con todo lo que hemos platicado, que no le puedo hacer eso a Carolina. Así que decidí no ir. Va a salir este personaje soberbio mío. Es una persona que no me cae bien, pero me incomoda la situación, que estén ahí Carolina y ese pinche vato. Siento que el querer ir con Carolina o acompañada es como la necesidad de que alguien me valide. Alguien está conmigo, alguien me está poniendo esa atención. Como si no supieras concebir siquiera que en la cena Carolina le ponga atención a algo de atención a él. Me imagino 100 escenarios y en ninguno soy la Inés que quiero ser. Decirle que su novia le ponía el cuerno, empedarme y mentarle a su madre. Y me caga que Carolina nunca tenía una postura al respecto a ese problema. Nunca me pidió disculpas, nunca se defendió, nunca me dijo nada. Eso me enoja mucho. Siempre se quedaba callada. Soy muy explosiva y quizás sea mejor saltarse las minas. Por eso no confío tanto en Carolina, porque nunca hubo nada, ni un lo siento. Quizás tampoco confías en Carolina porque le gustan los hombres. Lo he pensado, pero no es la única mujer con la que he salido que le gustan los hombres. Sí, pero que yo sepa, Carolina fue la única mujer que estuvo con un hombre estando contigo. Por lo que noto, eso te pone muy enojada, te vuelve una mina de bombas
y te mete en una rivalidad muy fuerte. Sí, mis amigos me dijeron que pensaban que era algo del pasado, y yo dije, güey, en la vida me voy a parar en el mismo espacio que el de este vato. Quizás, con Carolina, existe una pregunta que no puedes contestar. Si yo fuera hombre, igual, ¿tú hubieses ido con ese vato? Y ella me dice, y si yo tuviese que contestar esa pregunta, yo te hubiese dicho que sí. Si no fueses la niña linda, hago referencia a otra sesión hablamos que su madre le dice que es una niña linda, y fueses un vato, te iría mejor en la vida. Y Carolina no se hubiera ido con Ricardo. Sí, no usaré la excusa sociocultural que siempre digo, pero si me voy a mí, sí. Quizás en tu sistema cercano, en tu familia, a los hombres les va mejor, te hubiese ido mejor. Me dice, sí, hay una frase que escribí el otro día, te la voy a leer, dame un segundo. La escribí porque la vi en un lugar y me sentí muy identificada. Soy el hombre exitoso que mi papá nunca fue, nunca tuvo y nunca va a tener. Creo que hablando de mis hermanos y demás, no sé, creo que es una frase muy fuerte, pero no puedo decir algo más allá todavía. No puedo decirte nada más por ahora. Le digo, creo que por ahora la frase es suficiente. Gracias por compartirla. Acaba la sesión y ahora les leo la sesión del 20 de enero del 2023. Esta es la primera sesión presencial después que acordamos vernos presencial. Inés llega puntual. Escucho cómo se va del otro lado del pasillo, que era mi anterior consultorio, y dice, no está acá. Se acerca al consultorio donde estoy y asoma la cabeza y me saluda. Me dice, esto es muy extraño. Realmente estás acá. Tienes piernas, tienes cuerpo. Espera, estoy muy nerviosa. Espera, ¿puedo tomar un poco de agua? Sí, podemos ir por un poco de agua, no te preocupes. Salimos del consultorio a la recepción para tomar agua y volvemos a entrar. Espera, de verdad que no sé por qué estoy tan nerviosa. Inés toma unas almohadas y se las pone sobre las piernas, las abraza con mucha fuerza. No te preocupes, entiendo que esto sea difícil para ti en primera instancia. Sí, lo es. Te ves diferente en persona. Te siento muy imponente. Pero bueno, no sé si te había platicado que conocí una chica llamada Andreina, por una amiga mía que es psicóloga. Ella está saliendo del closet. Decidí salir con ella y me gustó. Estuve pensando que todas las relaciones que he tenido siempre tienen un componente virtual. Eso hace que no duren. Por ejemplo, mi última relación con alguien que no tuviera el componente virtual fue con Teresa, que fue una relación que Inés mantenía cuando nos conocimos. De ahí en adelante, todo ha tenido algo virtual. Claro, está Carolina, con quien aunque estuve mucho tiempo de manera virtual, realmente siempre estuvo ahí. Luego se mudó conmigo y todo terminó. La cosa es que no quiero más relaciones virtuales. La distancia a veces me hace mal. Necesito tener a la gente cerca, porque si no me pongo muy triste, me pongo muy mal. Por eso, Andreina ahora es importante para mí. ¡Wow! Neta, te ves diferente en persona. No te ves pálida. Tienes como más color. Tienes piernas, tienes cuerpo. Cuando íbamos por agua y te vi por detrás, para mí fue muy impactante. Parece que te impacta mucho verme en persona, Inés. Me sientes más real. Antes podía ser solo un holograma. Aunque sientes que esto te puede ayudar, no sabes cómo manejarlo. Me dice, menos mal que estás lejos, que está lejos el sofá, perdón. No podría dar ni un paso más. Y se toma las manos. Te sigo contando de Andreina. La invité a salir, fue tan linda. Yo estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer, si tomarla de la mano o no, si podía tocarla siquiera. Pasé el transcurso de la obra con esa pregunta, hasta que por fin vi que puso su mano ahí y pensé, bueno, quizás esto sea una señal. Entonces acerqué mi mano poco a poco, dedo a dedo, hasta que la tomé de la mano y no se espantó. Le digo, pienso que acá te pasa un poco como con Andreina. No sabes qué podrías hacer y qué no, si te podrías acercar a mí o no. Parece que te da mucho miedo que vaya a tener una reacción. Pues sí, con Andreina el tema es si le gusta o no, ya que está definiéndose, está entrando a este mundo. Contigo, pues no sé cómo se le haga. Parece que te preguntas si me asusta la homosexualidad o tu género no binario y cuál es mi posición al respecto. Pues sí, ya sabes que a veces la gente heterosexual le da miedo a las personas como yo, y más ahora que estoy con mi cosa no binaria. A veces siento que algunos amigos me dejaron de hablar por eso, por mi cambio de aspecto, mi cambio físico. Escucho que temes que yo vaya a interrumpir el trabajo que hemos venido construyendo. Sí, siento que te puedes asustar. Me da ansiedad acercarme a ti. No puedo dar ni un paso más.
toma la almohada y la presiona con mucha fuerza. Le digo, entiendo. Y la almohada parece ser un buen escudo entre nosotros, como lo es la pantalla cuando tenemos las sesiones virtuales. Ahora te preguntas cómo será esta dinámica y te da mucha ansiedad pensar que se pueda terminar ante una mayor cercanía, como pasó con Carolina. Sí, mira, con Andreina me sentí tan comprendida que sentí este impulso enorme y le pregunté, ¿te puedo abrazar? Sentí esas ganas de tocarla, eso me estabiliza. Ya te dije, soy touchy. Pero hay gente que no le gusta y me sentí muy bien porque Andreina no me rechazó. Entiendo, Inés, acá te consumen las dudas. ¿Puedo acercarme a Julia? ¿Puedo abrazarla? Julia es heterosexual, me rechazaría. No sé, no puedo dar ni un paso más, pero me gusta venir acá, aunque no sé si puedo hacerlo todas las sesiones. Bueno, muchas gracias, Julia, por compartirnos este interesantísimo material de Inés. Voy a comenzar yo con un comentario general y después vamos a hacer como dos tandas de comentarios cada uno y después abrimos un espacio para preguntas. Cuando uno aborda un material clínico, se encuentra con múltiples vectores desde los cuales hacerlo. La psicopatología, la transferencia, cuestiones técnicas, estrategias clínicas, la historia del paciente, la historia del proceso terapéutico, el marco referencial de aquel que escucha, las identificaciones con maestros, analistas, supervisores, están ahí como telón de fondo, en algunos momentos de manera más perceptible que en otros. Inés se presenta como una paciente con pocos recuerdos, unos 3 o 4 recuerdos de infancia que giran alrededor de las separaciones, las distancias, las vivencias de abandono. Con su padre pierde relación a muy temprana edad. Quizás sería importante contar con el dato de cuántos años tenía Inés cuando los padres se divorcian. Su madre, nos dice Inés, más interesada en sus novios agresivos que en su hija, y su padre, continúa la paciente, prefiriendo a otros hermanos. La imagen que Inés tiene de sí misma es la de haber sido una niña solitaria que recibió pocos cuidados. Sus relaciones de amistad y de pareja están marcadas por un aspecto importante. A Inés le cuesta soportar, le cuesta entender que no estén todo el tiempo disponibles para ella. Esto prefigura un tema que después se va a perfilar como central en el material: la dimensión de la ausencia del objeto en una lógica del todo o nada que la deja siempre en el borde de la angustia y la desesperación. Para ella, el amor implica una presencia constante del otro. Si la relación con su pareja Gabriela crece en forma exponencial en el lapso de unas pocas semanas, vamos a encontrar también esta masividad y esta premura en la modalidad del vínculo transferencial. La terapeuta nos habla de una transferencia que describe como erotizada, forma primitiva del amor que, al decir de Freud, no admite ni se contenta con parcialidades. La demanda de amor propia de lo infantil suele tomar formas tiránicas. Ámenme sola y exclusivamente a mí. Variante del amor que se torna violento por la urgencia y la masividad que lo anima. Las variaciones del encuadre producen en Inés verdaderas conmociones afectivas. La ansiedad toma la forma de un ataque pulsional desbordado desde dentro. Tiene ataques de ansiedad.
La ausencia se transforma en un abismo y el movimiento, propio de lo vivo, en un terremoto. Cabe recordar la descripción que Freud hiciera en Inhibición, Síntoma y Angustia acerca de la vivencia del bebé ante la ausencia materna. Vivencia de desamparo producida por la ausencia del objeto primordial que deja a la criatura a merced de sus propias pulsiones. Al respecto, Blecher y Baranger, desde sus respectivos marcos teóricos, han resaltado el hecho de que el encuadre opera como contención de ansiedades muy profundas, primitivas. Al producirse alguna variación en el mismo, estas indómitas emociones se movilizan. Winnicott también refiere el efecto desestabilizador que puede tener para algunos sujetos un cambio nimio en el mobiliario o en la decoración del consultorio, por ejemplo. La interrupción del proceso por el embarazo de la terapeuta desestabiliza a la paciente. La ansiedad toma el centro de la escena. ¿En qué cajita de mi mente voy a meter nuestra relación?, dice Inés. Muy interesante pregunta que habla de las dificultades de Inés para introyectar una imagen del objeto que le permita calmarse, cuidarse, tranquilizarse en ausencia de la madre analista. Inés no pierde simplemente al objeto, sino que su identidad se ve fuertemente cuestionada. Lo que Freud describe con el juego del Fort-Da, desplegado por su pequeño nieto, es la posibilidad para el niño de soportar la ausencia materna a partir de poder hacerla presente mediante el recuerdo. Hacer presente al objeto ausente mediante una representación del mismo. La ausencia es tolerable porque aparece acotada por el recuerdo, el símbolo. Poder reconocer que el objeto sigue existiendo, aunque esté ausente, y que uno sigue existiendo en la mente del otro y para el otro, es un gran logro para el psiquismo. La constitución del Fort-Da permite hacer soportable la ausencia, que de lo contrario deviene abismo. La crisis de angustia de la paciente ante la interrupción del análisis quizás testimonia las dificultades en la constitución de la categoría de ausente. Cuando leí el material, y no sé si entendí bien esta parte por cómo venía redactado, me preguntaba por qué Julia no expone a su paciente, previamente a la interrupción, los motivos de esta. ¿Por qué no le dice que está embarazada? Por más doloroso, enojoso que pueda resultar, creo que hubiera posibilitado, es una hipótesis, poder nombrar una ausencia, significarla. Se me hace importante también poder diferenciar, poder transmitirle a la paciente la diferencia entre abandono e interrupción con la perspectiva de volver a verse. Dicho de otra forma, Julia no interrumpe el análisis de Inés para abandonarla, ni para producirle dolor, sino por algo que tiene que ver con un proceso en su propia vida, por algo, un proceso de su vida personal. Creo que poder situar esto en el trabajo con Inés es importante. El regreso de las sesiones presenciales, yo hablo un poquito más y me detengo porque después voy a hablar un poquito de las sesiones en sí, pero menciono esto. El regreso a las sesiones presenciales trae varios temas complejos e interesantes. ¿Podría asustar a mi analista?, se pregunta Inés en una proyección del terror que le produce la posibilidad
de un desborde pulsional, no poder contenerse, volverse vampírica, como en uno de sus sueños, es el corolario de la intrusión que ella realiza en el otro. Bueno, yo me detengo aquí, seguimos con... Después retomo algunas cosas y ahora seguimos con el comentario de Bárbara. ¿Mm? Ok. Hola a todos. Muchas gracias, Julia, por compartirnos tu material, por esta lectura. Y también les agradezco a Mariana y a Conrado que compartamos esta mesa y a todos los organizadores de las jornadas. A mí el material me pareció muy interesante para hablar justo de lo que el psicoanálisis entiende respecto a la sexualidad, ¿no? A la psicosexualidad. Pensaba en que además hoy en día hay todo un movimiento social para comprender los temas de la sexualidad y la diversidad sexual. No uso la palabra diversidad porque es un enfoque más social, pero en realidad por eso quiero tomar mi ponencia para hablar de la psicosexualidad. Creo que también siempre ha existido cierta resistencia hacia la visión psicoanalítica y que hoy en día está volviendo a suceder, ¿no? La fuerza de algunas ideologías puede malinterpretar el psicoanálisis. Entonces, bueno, sabemos que Freud sentó las bases para comprender una dimensión de la mente que a lo mejor antes no se había tomado de manera tan apasionada. A lo mejor el arte, la filosofía habían establecido una relación más íntima con el inconsciente, con la sexualidad y con las emociones. Pero Freud se da cuenta de que la relación transferencial es el modo más directo para profundizar en el inconsciente y en la sexualidad infantil. Y desde entonces los psicoanalistas trabajamos con la convicción de que la figura del psicoanalista está anclada al método y al encuadre, el cual va a ir configurando la relación y el diálogo que se va a desplegar en la realidad psíquica del paciente a través de la asociación libre, a través de los sueños, a través de la transferencia y también a través del simbolismo que nos va a ayudar a hacer interpretaciones para acercarnos al tema de las fantasías sexuales, al deseo y las defensas. Sin embargo, el modo en el que hoy en día se concibe la interpretación es distinto a la forma en la que se hacía hace 100 años en algunas cosas, o al de hace 40 años cuando prevalecían las ideas sobre la interpretación correcta. Esto porque, como se ha mencionado en otros momentos durante las jornadas, el entendimiento del funcionamiento mental se amplió gracias a la observación de los fenómenos clínicos más allá de la neurosis, ¿no? Con el trabajo, por ejemplo, con niños con pacientes graves, pacientes psicóticos, borders, otras patologías como serían los trastornos del pensamiento, de la identidad y una comprensión más amplia del narcisismo. Estos fenómenos nuevos dieron lugar a conceptos que introdujeron herramientas técnicas inéditas, como lo es la identificación proyectiva y el uso de la contratransferencia, la contención, el reverie, etc. De tal forma que el trabajo con el paciente dejó de ser un sistema cerrado, porque ahora se incluye el trabajo mental del analista. Y al incorporar la idea de transferencia como situación total de Klein, podemos comprender que la fantasía inconsciente se despliega en la transferencia no solamente como repetición del pasado, y a partir de esto, la interpretación no solamente es a partir de la transferencia, sino en la transferencia. O sea, el psicoanalista también es un objeto interno. En la actualidad, uno de los retos que nos encontramos como psicoanalistas, entonces, es seguir haciendo nuestra labor, seguir manteniendo nuestro método y resistir a la presión social que se impone ante la comprensión de la sexualidad. El tema trans o el tema de la diversidad sexual se han convertido en asuntos centrales de la sociedad y forman parte de la agenda política, médico-tecnológica y cultural de casi todos los países. El lenguaje, ¿no? Esta jerga de la diversidad sexual satura los significados individuales sobre la identidad sexual. Y en algunos casos inclusive se ha llegado
a omitir la historia personal de un individuo y rápidamente se llevan a cabo tratamientos hormonales, cirugías y demás. Entonces, así como Bion en los años 40 utilizó la introspección para captar la presión que él sentía por parte del grupo para llevar a cabo un rol, nosotros debemos estar muy atentos a la presión social y al rol que el paciente también quiere que tomemos. El analista es responsable de reconocer este rol, el rol que se le asigna, y después también investigar y comprender cómo es que esta situación surgió dentro de la mente del paciente. El psicoanálisis no trata de restringir la interacción entre analista y el analizando, ni de llevar el tratamiento hacia una dirección específica. La relación con el paciente no debe ser de empatía ni de aliado en sus decisiones, tampoco debe ser autoritario ni directivo. Lo que nos interesa es trabajar con la verdad de la realidad interna y con los cambios que ocurren al conocer dicha verdad. Los psicoanalistas sabemos que los aspectos patológicos y sanos de la mente son patrimonio de la humanidad, ¿no? No hay una persona que esté libre de los conflictos. Por eso, el pensamiento psicoanalítico es una forma de cuestionar este establishment cultural, social en el que estamos inmersos y a partir del cual, en parte, el paciente también construye parcialmente su verdad. En el caso de Inés, nos encontramos con una mujer homosexual que establece vínculos diádicos y en este sentido su homosexualidad per se no nos dice nada sobre ella, ¿no? Yo trataría de no hablar con los términos que ella habla, por ejemplo. Trataría de describirle más su mundo interno. Y en este sentido, quiero retomar unas ideas que Rosine Perelberg resume respecto a la psicosexualidad de Freud, ¿no? Ella dice que hay que recordar que la sexualidad se origina en la infancia, que está reprimida, que es inconsciente, que siempre hay un aspecto traumático intrínseco a la sexualidad que se relaciona con los componentes violentos y sádicos, así como las configuraciones edípicas, ya sea en su dimensión homosexual o heterosexual, porque estas confrontan al niño con la imposibilidad de ser ambos sexos a la vez, así como la imposibilidad de poseer ambos sexos. De tal modo que se necesitan elaborar las experiencias de percepción de la diferencia sexual, de la renuncia, de la prohibición y los límites, lo que va a llevar a la frustración del deseo, ¿no? Y sabemos que por eso el Edipo es tan estructurante. Y si a esto le agregamos las ideas de Klein respecto a la agresión y cómo la agresión juega un rol importante en las identificaciones tempranas, entonces también le podemos dar otra dimensión a lo femenino y a lo masculino. El tránsito de la posición esquizoparanoide a la depresiva va a implicar la integración de distintas funciones de lo femenino y lo masculino en el pecho y el pene para formar, en el mejor de los casos, una escena primaria creativa. Respecto a la diversidad sexual, las teorías clásicas del psicoanálisis piensan que son el resultado de un conflicto que se resuelve a través de defensas narcisistas o configuraciones perversas o psicóticas. Sin embargo, las aportaciones posteriores ampliaron estos conceptos y, por ejemplo, la perversión ahora se entiende como una intención de causar daño y destruir la escena primaria con base en la envidia. La psicosis se entiende a partir de ideas de Bion como algo inherente a todas las personas y como un funcionamiento mental paralelo a la parte neurótica de la personalidad, de tal forma que ahora encontramos aspectos perversos o psicóticos tanto en la heterosexualidad como en la homosexualidad. También podemos pensar en otras teorías como la de McDougall y las neosexualidades, donde ella pensaba que cuando el yo se enfrenta a ansiedades de fragmentación, pueden surgir defensas primitivas frente a la psicosis y lo que se busca es mantener los límites del yo y evitar la confusión o evitar la fragmentación y aliviar estas angustias de separación. Para otros psicoanalistas, la confusión de identidad sexual puede ser más bien un refugio frente a emociones intolerables, ya sea que surja una identificación idealizada con un aspecto y se devalúe otro, como lo describe Meltzer en el Claustrum, y creo que por momentos
el caso de Inés tiene estos aspectos intrusivos, o bien, por ejemplo, los refugios psíquicos de John Steiner. ¿Cómo voy de tiempo? Todavía me queda un minuto. No, paro. Ok. Bueno, otro aspecto importante. Un par de minutitos, sí. Listo, ok. Me apuro. Bueno, otro aspecto importante a considerar en la identidad sexual, en las identificaciones, es que la identidad y el cuerpo están vinculados entre sí y forman parte del self. Los aspectos somáticos del self son inseparables de las fantasías inconscientes y de los procesos de identificación, los cuales deben culminar en la vivencia de que uno puede habitar dentro de su propio cuerpo. En el desarrollo mental temprano es fundamental generar este estado de integración y cohesión, tanto física y mental, a través de la contención y transformación de ansiedades tempranas. Y estos procesos son la base para que después se pueda corporizar el self, o sea, para que se tenga una sensación de unidad que después permita la separación y la individualidad, y que se permita incorporar al cuerpo como un objeto interno e investirlo libidinalmente y cargarlo de significados. Varios psicoanalistas hablaron de estos procesos y dicen que eso es lo que se necesita para resistir la separación. Ahora, en Inés observamos a una mujer con un funcionamiento más infantil, con una necesidad de contacto permanente. No es una chica que tenga ansiedades de fragmentación ni una sexualidad perversa. Sin embargo, sus dificultades con la separación permean las identificaciones inconscientes del Edipo temprano descrito por Klein o las fantasías sexuales infantiles del Edipo que describe Freud. Y vemos que un conflicto central en su historia es el dolor de la separación y la dificultad en renunciar a la madre como objeto de amor. Y de aquí se pueden desprender fantasías posesivas alrededor del vínculo diádico y oral con la madre idealizada, ¿no? Como la intención de apegarse en conformidad a los deseos de la madre, la fantasía de que podría haber sido más amada si hubiera nacido con el sexo opuesto, fantasías omnipotentes y narcisistas de poseer el amor absoluto de la madre y de eliminar al padre, negar la escena primaria y defensas frente a la diferencia de los sexos. Y esta disociación imposibilita la integración de aspectos femeninos y masculinos, además de que despierta temor por los ataques fantaseados durante el Edipo temprano y los conflictos para lidiar con la estructura edípica. Estas fantasías pueden además provocar culpa, depresión y ansiedades persecutorias. Y por último, comprender la homosexualidad vinculada a la bisexualidad, ¿no? El deseo de tener a mamá, pero para eso requiere los atributos de papá. Por ejemplo, cuando Inés se viste, ¿no?, más masculina y se parece al papá, pero dado que mantiene una distancia hostil con el papá, pues tampoco se puede identificar con las funciones masculinas en un sentido positivo. Entonces, hasta aquí dejo mi comentario como introductorio de la psicosexualidad para después comentar cómo lo veo en las sesiones. Bueno, gracias, Bárbara. Entonces, continuamos ahora con el comentario de Mariana. Gracias, Conrado. Bueno, me gustaría iniciar agradeciendo al comité organizador que ha puesto empeño para que estas jornadas clínicas sean posibles. Agradezco también a Julia por compartirnos este material que da cuenta del valioso trabajo que ha hecho con su paciente Inés. El tema de nuestras jornadas, psicoterapia y psicoanálisis hoy, fundamentos y transformaciones, permite un acercamiento amplio a elementos que son cimiento y base del trabajo clínico. La forma en la que Julia presenta el material es generosa. Narra las disposiciones alrededor del encuadre, que incluyen elementos como los horarios, la frecuencia de las sesiones, la duración de las mismas, el lugar de intercambio entre el paciente y el analista, además de la introducción de la asociación libre como regla fundamental. Esta última intenta tener un acceso, siempre limitado, a las ocurrencias del paciente, a través de las cuales podremos observar las interacciones entre el mundo inconsciente y la transferencia.
También incluye de manera implícita la neutralidad del analista, la abstinencia, el vínculo asimétrico, que supone el encuentro entre esta pareja analítica que está destinado a la observación del inconsciente de uno de ellos con la intervención técnica del otro. El analista le da al paciente una propuesta, a la cual va a responder con una contrapropuesta que está determinada por sus conflictos, sus relaciones de objeto y su patología. Julia nos cuenta que Inés, desde el inicio del tratamiento, ha puesto distancia, al aceptar solo una sesión a la semana, argumentando dificultades económicas. Me parece un acierto iniciar de esta manera el trabajo y esperar para poderle describir a Inés las diversas motivaciones que sostienen esta decisión, con el propósito de acercarla de a poco a contactar con deseos y fantasías. Yanulaki aborda en un artículo el valor de la posibilidad de hacer una transición de una psicoterapia psicoanalítica a un psicoanálisis, aprovechando el trabajo transferencial e interpretativo. Dicho trabajo permite explorar las motivaciones inconscientes interpuestas en el establecimiento de un encuadre inicial que facilite el proceso psicoanalítico, pero que puede irse ampliando como resultado del trabajo analítico. Es un tema controversial, ya que muchos autores, como André Green, piensan que el psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica no pueden definirse solo por las condiciones del encuadre. Por ejemplo, 5 sesiones semanales o el uso del diván. Green menciona, a manera de metáfora, que el proceso psicoanalítico es una joya que no puede definirse por el estuche. La joya se relaciona con la actitud analítica y la intención de acompañar al paciente hacia el reconocimiento del mundo inconsciente que desconoce. Otros psicoanalistas, como los postkleinianos, consideran que en el análisis es fundamental la observación de las ansiedades de separación, de los mecanismos que se despliegan alrededor de ellas y que éstas se dispersan en un encuadre que no permita tener varias sesiones semanales. En este sentido, me parece que la posibilidad de aumentar el número de sesiones en el tratamiento de Julia está relacionada con motivaciones finas alrededor de las cuales quiero mencionar algunas ideas. ¿Qué idea tiene Inés sobre las relaciones? Las emociones de soledad son sumamente dolorosas y constituyen una herida profunda en el desarrollo psíquico de todo ser humano. ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Será que el otro nos abandona, nos deja solos? ¿O será que en otro nivel la soledad puede aparecer como resultado de deseos muy intensos de que el otro permanezca de manera permanente con nosotros? La última posibilidad nos lleva a que el tiempo de presencia se vuelva poco significativo, porque en la ausencia el objeto se transforma en una presencia mala, desinteresada y egoísta que solo se interesa en sus propios deseos, como describió Klein. Inés viene a consulta movilizada por el dolor que le produce encontrarse en cada relación que emprende con la terrible idea de que sus parejas no se interesan lo suficiente en ella, porque ha construido una fantasía en donde el amor implica que el otro esté presente todo el tiempo, y cuando esto no es posible, se desilusiona. El impacto que tiene la separación del objeto ha sido un tema de interés en el psicoanálisis desde sus inicios. Freud introduce la idea de que la ausencia del objeto y el trabajo psíquico que se emprende para poder representarla son necesarios para el desarrollo. Parte de la idea de un momento previo a la separación yo-objeto, en donde el bebé esté inmerso en una fantasía de completud omnipotente, que resulta muy placentera, pues se ubica en el centro del pequeño universo que se ha construido alrededor de él. Esto es que el bebé se centra en el centro, se pone en el centro de este universo. En este estado se es todo y se tiene todo. La mirada de la madre está dirigida hacia ese bebé, que entre otras cosas tiene la cualidad de mantenerla en un estado de admiración intensa,
la cual le reafirma su lugar privilegiado. Dicho estado se encuentra destinado a desaparecer, produciendo un dolor intenso que, de ser elaborado, traerá la siguiente transformación. Si se deja de ser el bebé que posee todo lo necesario para mantener la admiración, amor y presencia exclusiva de la madre, se pasa a otra categoría, en la cual surgen interrogantes. Si no lo tengo todo, ¿qué me falta? ¿Quién posee eso que me falta? ¿Dónde lo recupero? Iniciar con una sesión a la semana se relaciona con las resistencias de Inés a establecer un vínculo más íntimo, lo cual responde, por un lado, a la idea de que el contacto cercano con una mujer despertará en ella emociones muy intensas. Se siente interesada y ávida de encontrar en la relación con Julia a una madre que la mire, la atienda y le dé un lugar importante. Pero este deseo se mezcla con un temor a la erotización. Qué ganas de sentirme acompañada y poder mitigar la soledad, pero qué angustia que una vez estando cerquita ya no querré soltar a Julia. Me pondré posesiva y desearé poseerla por completo. Esta necesidad no se resuelve de manera concreta, pues observamos que el encuadre virtual propio de la pandemia despierta en Inés un deseo de aumentar el contacto, lo que puede estar influenciado porque la virtualidad se agrega a la fantasía en la que ella modula la distancia, diciendo cómo y cuándo. Julia comenta que la distancia física mostró una disminución en la angustia de Inés, por lo que pudo asociar libremente, traer sueños y sentirse interesada en su mundo interno. Me parece que este cambio responde no solo a lo concreto de la distancia, y con ello a la calma que le produjo contar con un límite concreto para sus deseos, sino a que el trabajo interpretativo acerca de estos temas disminuyó la ansiedad y permitió que se sintiera menos asustada del contexto. Observamos que dentro del material del paciente siempre existen diversos niveles. Podemos encontrar elementos que remiten a lo temprano, en donde la conflictiva tiene que ver con el contacto y la separación, y a su vez se despliegan las conflictivas relacionadas con la sexualidad infantil. Pienso que para Inés el contacto más continuo con Julia compromete la exitosa defensa a la que ha recurrido para poder lidiar con la dolorosa herida que produce que el otro, la madre, el padre, la pareja y la analista tengan otros deseos, otros amores y ocupaciones, además de lo relacionado con él. Dicha defensa consiste en resolver las cosas sola. De niña se convierte en una excelente estudiante, de adulta en una exitosa mujer llena de obligaciones. Me detengo aquí un poco para recurrir a las ideas de Donald Meltzer, quien describe la manera en la que el bebé trata de negar la separación con el objeto apropiándose de sus cualidades. Lo hace a través de una metáfora en donde dibuja la escena de un bebé que al separarse de la madre, la observa alejarse de espaldas. Ahí mira las nalgas y confunde el pecho, lo valioso y no nutritivo del vínculo con las nalgas, negando así toda diferencia al identificarse con el trasero y equiparar sus heces con la leche. Es una solución contra la separación porque se apropia de lo valioso del objeto. No necesito a mamá porque puedo hacer lo mismo que ella. Dicha defensa es exitosa porque implica meterse dentro del objeto. Ahí no hay diferencia y se da una confusión entre el yo y el objeto. Voy a retomar el sueño del Hotel All Inclusive, que muestra el deseo de Inés para poder tener un acceso total e ilimitado a las bondades del objeto. Despliega su posesividad como respuesta a la cualidad independiente del objeto. La madre no la atiende y ella se llena de odio. Es esa emoción la que tiene un efecto en lo que recibe, transformándolo en algo tóxico como el alcohol. Ingiere con voracidad todo lo que encuentra a su paso, comida y alcohol. Y este elemento aparece también en el sueño de los vampiros, en donde está dentro de mamá y proyecta en estos personajes la insaciabilidad de sus vínculos.
Continuando con el primer sueño, salta y no le pasa nada porque cae en una alberca. Pienso que esto puede representar el orificio de entrada al objeto. Y una vez dentro aparece la intrusión y el voyerismo simbolizado en las fotos. Es importante la manera en que se apodera de todos los contenidos del interior de la madre, incluido el pene de papá, a través de las relaciones heterosexuales que quedan impregnadas de confusión. ¿Quién es quién? ¿Quién es hombre y quién es mujer? En un ejercicio imaginativo, pienso que los 5 pisos podrían relacionarse con una fantasía de tener más sesiones. Con 3 tampoco le es suficiente porque le gustaría tener siempre más. El final del sueño la confronta con la inminente separación. Mamá se ha ido, es lo inevitable. También existirá tarde o temprano una separación con Julia, porque ese es el destino de cualquier encuentro. Los abrazos inician y terminan, las sesiones tienen un inicio y un fin. Es todo un trabajo la posibilidad de elaborar y tolerar la separación. Para Inés, la distancia convierte una relación íntima y de contención, como la que he hecho con Julia, en algo plano y superficial como un holograma. Es algo que Julia podría tratar de transmitirle a Inés de manera sencilla, que a ella le gustaría mucho poder tenerla siempre disponible y que las separaciones le producen un deseo de poseerla y mantenerla a su lado de una o de otra manera. También se podría ligar con el tema que a ella le ocupa, que son las relaciones de pareja, en donde siempre queda insatisfecha y adolorida cuando la otra toma distancia. Entonces, bueno, podría dejar por aquí, Conrado, y después retomar lo demás. Gracias. Perfecto, Mariana, muchas gracias. Bueno, retomo algunas cosas en relación ya más puntualmente a las sesiones. La primera sesión que Julia nos presenta comienza con sirenas, sonido que preanuncia un estado de inminente angustia. Se pone muy loco acá afuera, dice la paciente, ante lo cual uno no puede dejar de pensar, se puede poner muy loco aquí adentro. La partida próxima de su roomie, al igual que las sirenas, anuncian la posibilidad de catástrofe. Quizás el temor de la paciente a un brote psicótico, como ocurriera hace un tiempo con su compañera, que enloqueció y desapareció. ¿Cómo entender una separación, una distancia, una ausencia? Es la perrita Memela quien, proyección mediante, no volverá a ver a su amiga. La cuestión del desamparo es lo anunciado por el canto de las sirenas. Luna se presenta como aquella figura capaz de poner límite ante eso, vivido como un exceso, lo pulsional que amenaza con desorganizar a Inés. Verdadera montaña rusa que evoca aquella otra montaña, la que Inés imagina como retiro del analista durante su ausencia, la montaña a la que la analista se va para cuidar a otro. Exceso de ausencia que la desborda ante la dificultad de construir una significación donde el otro no está, pero ella no deja de importar, donde el otro no está, pero no por eso deja de existir. Siento demasiado, dice Inés, como si la excitación, la tristeza, la desesperación, la angustia pudieran precipitarla en una montaña rusa afectiva que siente que no puede detener. Es, por otra parte, el espacio analítico, con las constantes del encuadre, la abstinencia del analista, pero también su presencia, y la disposición de ambas a entender el lugar donde esa vorágine de sentimientos puede ser contenida. Si Inés escribe mensajes a su analista entre sesiones, es porque necesita un contacto concreto con ella en momentos de separación. Constatar que su terapeuta no ha desaparecido y que sigue contando para ella.
Contacto con el otro que puede tomar formas muy primarias. Tocar, morder, abrazar. Es lo sensorial más que las palabras lo que allí cuenta. Como un bebé que no entiende el significado de las palabras que vienen de la madre, pero sí la temperatura, el olor, el contacto con la piel, la intención simbolizante del objeto. Morder, comerse al objeto, es la primer forma de amor que Freud describe. Pasaría toda la sesión tomándote del brazo, dice Inés, pedido de ser sostenida concretamente por los brazos del analista ante la imposibilidad de encontrar metaforizadamente sostén en las palabras, en los introyectos del objeto, en las identificaciones que calman y arrullan. A estas alturas podemos considerar que la ausencia de recuerdos de la infancia tiene que ver más que con la represión y el olvido, con verdaderos huecos en la historia, elementos arrojados fuera de sentido, no significados, más allá de las palabras, y que no cesan de ponerse en escena todo el tiempo. Agonías iniciales que insisten por la vía de la compulsión a la repetición. Luego viene un extenso derrotero en la sesión en torno a una cena a la cual Inés no piensa ir. No se siente capaz de soportar los celos, la posesividad, el enojo a que dicha situación la expondría. La diferencia sexual se presenta en este punto, en este momento, como un tema de importancia. Diferencia entre hombres y mujeres, ser hombre o ser mujer, quién vale más, quién puede más. Quizá no sea casual que la sesión termine con una enigmática frase relacionada con lo paterno que conmueve a la paciente. Ser el hombre exitoso que tu padre nunca fue, que nunca tuvo y que nunca va a tener. Decía que la frase es enigmática porque se produce un pasaje del ser al tener, del ser el hombre que el padre nunca fue, a el padre como aquello que no se tiene y no se va a tener. Y por el otro lado, cómo perder algo que nunca se tuvo. La segunda sesión es la que marca el regreso a la presencialidad. Inés se ve sumamente conmovida, angustiada, impactada. Se produce aquí algo que me pareció muy interesante. La paciente está anonadada por el cuerpo real del analista. No eres un holograma, tienes cuerpo, piernas. Muy importante secuencia. Lo primero que se podría pensar es si el otro, en efecto, no es siempre, en cierto sentido, un holograma, como la misma Inés menciona. El cuerpo del otro es, más allá del mero organismo, un cuerpo construido en la realidad psíquica. El cuerpo es imagen del cuerpo y el yo, decía Freud, proyección mental de la superficie corporal. Imagen del cuerpo, cuerpo fantaseado, cuerpo imaginario que encubre, al modo de una pantalla, al cuerpo real. Cuerpo como imagen constituida a partir del otro en función de espejo que con tanta justeza describió Lacan con la experiencia del espejo y el experimento del ramillete invertido. Julia opera conteniendo la angustia. Acompaña a la paciente a tomar agua. Creo que no es casual que en ese momento la terapeuta utilice el plural al hablar a la paciente. Vamos por agua. Considero que lo que ha ocurrido es que la presencia efectiva del analista produce un desanudamiento, una especie de desacople entre cuerpo e imagen. Ese desanudamiento deja al cuerpo del analista en estado bruto frente a la paciente, como si al ver una persona viéramos aquello que está por detrás del recubrimiento imaginario, huesos, tripas, sangre, campo de lo ominoso. Y el analista tiene un cuerpo y es alguien,
lo familiar de bien extraño, e Inés no está segura de que esta que ahora ve sea la misma que dejó de ver antes de la pandemia. Campo de lo siniestro. La analista tiene un cuerpo con volumen, con subjetividad, con parte de adelante, parte de atrás, piernas, extraño recorte de zonas erógenas, territorio del objeto parcial, objeto materno fuente de excitación, fascinación y horror. Ya termino. Por último, cuando las cuentas de la constancia objetal no están saldadas, el drama del sujeto se jugará más que nada en el plano del ser que en el plano del tener. En estas situaciones, asevera Joyce McDougall, cito, no se trata todavía de la angustia de castración, propia de la fase fálica, ni de su prototipo, que es la angustia de desintegración, sino más bien de una angustia que podemos calificar de amenaza de aniquilamiento. Ante este orden de cosas, pegarse en lo concreto al objeto es el intento de no desaparecer ante su ausencia. Homosexual, heterosexual, no binario, la erotización de los vínculos son, quizás, intentos de Inés por procurarse un sentimiento de existencia que no tiene asegurado. Bueno, yo dejo acá y le paso la palabra a Bárbara. Ok. Bueno, voy a retomar entonces para hablar del tratamiento. Y hay que tomar en consideración que cuando Inés llega a terapia, ella tiene la convicción de que sus conflictos se deben a eventos reales que vivió en la infancia. Es decir, a los pacientes les lleva un tiempo comprender que nosotros les hablamos de sus vínculos internos. Y lo mismo sucede con la imagen que tienen de ellos mismos, con su cuerpo y con su identidad. Y tenemos que mostrarles que existe un mundo interno y lidiar con las batallas narcisistas que implica lidiar con este mundo interno. De igual modo, hay que irles ayudando a que puedan transitar a un lenguaje de las emociones y de la mente. Por ejemplo, algo que me llama la atención es el modo en el que ella comunica lo que siente, ¿no? Por momentos sí habla de situaciones más emocionales, pero estos términos como lenguaje inclusivo, X, homosexual, heterosexual, vato, güey, mi cosa binaria, salir del closet. De repente utilizo algunas palabras cuando dice touchy, it is what it is, ¿no? Es decir, hablo de esto porque me parece que ella navega un poco en un mundo de ideas un tanto preconcebidas, un poco convencional. Y los psicoanalistas, Bion dice que que el lenguaje verbal, digamos, se queda muy corto para expresar las experiencias emocionales. Y por eso los psicoanalistas tratamos de establecer contacto con las experiencias emocionales que van narrando los pacientes, ¿no? Y tomamos el eje transferencia contra transferencia. Hay que tener mucho cuidado de no hacer interpretaciones que parezcan decodificaciones, sino ver, digamos, estos psicoanalistas fueron muy cautos, Bion, Betty Joseph, Meltzer, para no colonizar la mente del paciente y tampoco ocupar el lugar de una autoridad, sino fomentar los estados de insight y de experiencia emocional dentro de la sesión y minuto a minuto. Por supuesto que lo que nosotros tenemos de frente es la sesión completa de Inés y por ello podemos tener una visión distinta, ¿no? Podemos trabajar con la sesión, que es diferente a trabajar en la sesión como lo hace Julia. Bueno, en ambos casos, ya sea trabajar desde fuera de la sesión o desde adentro, me gusta pensar en la idea de Bion, sin memoria y sin deseo, para poder seguir el material en el momento presente del encuentro analítico y hacer observaciones sobre el paciente, sobre el diálogo, lo que nos puede conducir a una evolución en la sesión creativa y vivencial. Para Bion es importante tolerar este monto de material desconocido
y ir tolerando esto para que poco a poco evolucione algún patrón nuevo y que hasta ese momento era desconocido. También considero importante estar al tanto de que la evolución del paciente es algo que le pertenece al paciente. Nosotros no tenemos la intención de llevarlo a un objetivo específico ni el deseo de conducirlo a una dirección. Y con estas ideas es con las que leo las sesiones, ¿no? En la sesión del 28 de septiembre el tema central es cómo lidiar con la separación. Me pareció interesante ver el tema de la temporalidad, ¿no? Cómo para Inés el tiempo, digamos, no pasa cuando se vive en un estado de fusión con el otro. En cambio, la separación hace que Inés sienta el tiempo que dura el contacto como algo muy, muy breve y que las cosas pasan muy rápido y en esta sensación de alarma. Y justo después de que menciona este tema de la separación con su roomie, me parece que surge una maniobra defensiva y es que traslada la tristeza a otra escena, que es a la escena de los perros o a la escena en la de la compañera que no conoce a nadie y se sentirá sola. Otro modo de evitar pensar es quitar el valor de la experiencia emocional a la situación. Por ejemplo, con el lenguaje, cuando ella dice, bueno, pero X, yo ahí me detendría un poco y haría que ella observe cada vez que dice X. De tal forma que la experiencia dual de separación y anhelo de unión disocia el dolor y erotiza el contacto. El contacto a través de la piel, de la mirada, de agarrar al otro, de morder al otro, ¿no? De tratar de hacerlo parte de uno y controlarlo, tratar de llevarlo por dentro. Ella habla de este hormigueo en los brazos, ¿no? La excitación en los brazos, en las manos que dice que se le duermen y que no las tiene que poner en otro lugar. Todo esto habla de una superficie corporal erotizada, excitada, que busca cortar las distancias, ya sea a través de la masturbación, de la seducción, de actitudes infantiles o inclusive como del uso de objetos transicionales como podría ser el oso, el peluche que abraza en las noches. Cuando transcurre la sesión, Inés se da cuenta de que la fantasía de un vínculo permanente es una ilusión. La percepción de un tercero, que está digamos, el pene, lo masculino, el padre, los hombres que aparecen en la sesión, corta la relación idealizada y genera odio. Y allí, digamos, Inés vuelve a ocupar el rol infantil de no ser elegida, no ser como papá. No puede ocupar el mismo espacio que el exnovio de su exnovia, pero trata de mantener a veces, aunque sea en un espacio de ficción, la ilusión de triunfar sobre el padre con esta frase que mencionó Conrado, ¿no? La frase que dice al final de la sesión. De tal forma que está en un conflicto por el deseo de tragarse al objeto, por el dolor que genera la exclusión, la renuncia, tanto de soltar al objeto como de la bisexualidad, la renuncia a la bisexualidad, y mantener esta ficción de la bisexualidad. La configuración edípica, digamos, confronta al niño con lo imposible, que sería ser ambos sexos a la vez o poseer ambos padres a la vez. Y lo que vemos es que Inés todavía tiene esta lucha, ¿no? Tiene un apego narcisista a la fantasía bisexual. En la sesión del 20 de enero ocurre un evento nuevo en el proceso de terapia y es la primera sesión presencial. Y me gusta la idea que tienen Klein y Meltzer sobre la dimensión espacial, porque este encuentro real introduce la dimensión del otro como un objeto separado. La piel y el cuerpo, ¿no? Definen el contacto de manera restringida. Y bueno, vemos cómo en la sesión Inés desplaza su erotización al vínculo que recién estableció con esta chica Deina. Los temas que trae a la sesión me parece que expresan también las inquietudes respecto a Julia y se pregunta si Julia va a poder tolerar los aspectos posesivos, voraces y erotizados, y va a poder tolerar su gran necesidad de contacto, ¿no? Que es lo que también expresan los sueños. Y pienso en dos temas que me gustaría explorar. El primero es cuando Julia nos dice que Inés la miró por detrás. No podemos obviar las ideas de Meltzer. Aquí coincido con Mariana cuando hablan sobre estas ideas de Meltzer respecto a la masturbación
anal como un modo de anular la separación e introducirse al objeto, ¿no? Y Julia nos dice cómo Inés la mira cuando va caminando detrás de ella. Creo que Inés es como si estuviera tentada a ver cómo va a hacer para tolerar la separación con Julia o cómo va a hacer para sentir que vive dentro, ¿no? Del objeto. El otro tema que me interesa es cuando describe que ella y Adreína están viendo una obra y acerca lentamente su mano para tocarla. Y pienso que la obra que miran también puede representar cómo está viviendo la sesión. Y partiendo de esto, para Inés pueden haber dos formas de estar, ¿no? Una es que habla con su analista, le muestra lo que piensa, y la otra es que está erotizada viendo cómo acercarse para garantizar un contacto diárico, para frotarse con sus palabras, con su tono de voz, con su imagen y calmar sus ansiedades. Por ello, pienso que es muy importante no apegarnos a la terminología con la que ella define su homosexualidad, sino más bien describirle qué significa para ella el ser homosexual en términos de los vínculos, porque lo que nos muestra es una necesidad de estar muy de cerca con una figura materna, femenina, idealizada. Está inundada su mente de pasiones predípicas que sellan ese carácter homosexual. Recordemos que cuando Freud describió la bisexualidad, la histeria y el complejo de Edipo, habló de la importancia que tiene la división y la discontinuidad bifásica de la sexualidad, porque en este sentido la capacidad para elegir genera una confusión, y lo que vemos en Inés es que no puede pasar del amor a la madre al amor al padre, no puede definirse porque no ha elaborado en su mente la renuncia hacia la madre. Sin embargo, sabemos que el aparato psíquico es un aparato de transformación y que Inés aún tiene mucho por investigar sobre su mente. Finalmente, quisiera terminar enfatizando que la interpretación tiene la intención de que el paciente pueda pensar para evolucionar y solucionar temas de su desarrollo mental y problemas sobre su ser. Que la interpretación promueve la comprensión, la contención, el significado y la transformación, y que en este sentido los psicoanalistas, diferenciándonos de otras profesiones que también abordan el tema de la sexualidad, pues tenemos una metodología muy rigurosa para trabajar, pienso yo, con lo más preciado de la humanidad, que es la mente. Y bueno, nuevamente felicitar a Julia por su trabajo con Inés. Gracias, Bárbara. Entonces, bueno, pasamos a la segunda parte del comentario de Mariana y después abriremos un espacio para comentarios o preguntas de quienes están escuchando. Gracias, Conrado. A ver. Bueno, pues finalmente me gustaría abordar de manera breve algunas ideas alrededor de la disforia de género. El psicoanálisis nos orienta hacia la importancia de escuchar y explorar la manera subjetiva en que cada paciente toma elementos de la realidad externa para expresar sus conflictivas internas. En ese sentido, la homosexualidad es un terreno a explorar en el caso a caso. Este autodiagnóstico, el de disforia de género, en Inés debe escucharse alrededor de sus fantasías y ocurrencias. Por ejemplo, me gustaría preguntarle qué se le ocurre con respecto a ello, aunque Julia lo detecta y lo plasma en el material. Es relevante la manera en que cada paciente construye la historia acerca de su vida, la cual se sostiene en una manera particular de percibir los hechos, influida por las fantasías, los conflictos internos y los deseos. Inés narra una infancia solitaria, impregnada de la idea de que ambos padres se interesaron en otros, dejándola en segundo término, y en los elementos de su particular novela nos aparece de inmediato una hipótesis acerca del posible móvil que alejó tanto a la madre como al padre de su lado. La idea de un tercero que, como mencioné antes, despierta interrogantes acerca de aquello que otros tienen. Papá me deja porque mis hermanos varones son más interesantes. Mamá me deja porque se interesa más en los hombres que en mí. Este es un conflicto relacionado con lo que Freud observó alrededor de la bisexualidad y la diferencia de los sexos,
y la manera en la que desde la sexualidad infantil las niñas atribuyen al pene todo lo valioso, fantaseando que al carecer de él se alejan de ser el objeto de deseo y de interés de los objetos de amor. Freud describe un camino de elaboración y renuncia en el que la niña logra hacer una serie de movimientos psíquicos que le permiten valorar su posición femenina, pero que al ser un camino espinoso, muchas veces se complica y la mujer se instala en un intento de restituir esa falta. La erotización en la transferencia que Julia describe y que abordamos ya de manera parcial, también se alimenta de esta confusión, en donde la posición particular de Inés ante su elección de objeto la mantiene en un estado en el que imagina que si fuera hombre su vida sería más fácil. Tal y como la propia Inés reconoce, solo sabe relacionarse con las mujeres a través de la seducción, por lo que con su analista no puede hacer otra cosa. Inés es quien es. La diferencia es que de Julia obtiene una escucha comprometida, en la que no se emiten juicios, sino que se tiene la intención de comprender en función de qué trae regalos o coquetea. Esos regalos pueden ir adquiriendo múltiples significados. Podríamos pensar que también representan el pene y la potencia que, de acuerdo con su fantasía, atrapa el deseo. Al respecto, Susan Evans observa que en los pacientes transgéneros se desarrolla una fantasía en donde la transición a varón lograría resolver todos sus conflictos alrededor de la herida de ser mujer, tornando al pene fantaseado como un elemento todopoderoso que promete aliviar su insuficiencia. ¿Cómo poder mantener a mamá en una relación idealizada en la que solo existamos las dos y seamos la una para la otra? ¿Qué se necesita para lograrlo? ¿Acaso un pene? Un cuerpo idealizado con la potencialidad de resolver toda la frustración o conflicto. La sesión del 20 de enero de 2023 es muy significativa porque es el primer reencuentro presencial y nos da la oportunidad de observar el resurgimiento del conflicto que en el inicio del tratamiento se expresó en la negativa al encuadre de 2 sesiones. En esta ocasión tenemos la ventaja de que Inés asiste y expresa su conflictiva, ya no en el acto concreto de no acudir, sino en una serie de ocurrencias y acciones dentro de la sesión que denotan el impacto del encuentro con su analista, la erotización y el conflicto entre la seducción y la distancia. Entra nerviosa, pide tomar agua, logra salir del consultorio en compañía del analista, apretuja la almohada, relata una historia sobre una cita en la que se debatió entre tocar y no tocar, lanzarse o no. Vamos más despacio. Durante la sesión establece una lucha contra la erotización. Apretujar la almohada, que esto es solo una idea, ¿no? Lo tomaría como las acciones sintomáticas que describe Freud. Esconder con la almohada la erotización fantaseada que mostraría una erección si ella fuera hombre. Aprisionar a un objeto que representa al analista, motivada por su posesividad, pues abraza la almohada para no abrazarla a ella. Respecto a la petición de salir por agua, entiendo que la contratransferencia y las emociones que el paciente despierta durante la sesión son muy intensas y creo que cada analista tiene la tarea de decidir qué es más conveniente. Pienso que otra posibilidad sería aguantar un poco y pensar qué pone tan ansiosa Inés del contacto físico. Pueden ser ansiedades relacionadas con el impacto del contacto tan esperado, en busca de ser calmada como una bebé de pecho que se impacta por el reencuentro con la madre, o más bien con la intensidad de sus pulsiones y el riesgo del contacto físico, pues la analista tiene un cuerpo que despierta en la paciente un intenso deseo. Pienso que la petición de agua muestra los deseos de obtener una gratificación por parte del analista, beber de su agua para transgredir el encuadre, pero también en una fantasía de llevarla adentro, de calmar su sed erotizada. En los sueños habla del vampiro, un personaje que no logra saciar su sed. Aprovecha para espiar y curiosear el cuerpo del analista.
expresa una tendencia voyerista que se esconde detrás de ser ella quien mide por detrás, invirtiendo los lugares del diván y el sillón del analista. Una vez saciada su sed voyerista, en el material de la sesión cuenta una novela erótica en donde el vaivén de estar lejos y cerca desata fantasías de seducción. No sabe si podrá poner distancia, se siente comprendida, pero el contacto rápidamente desata sus deseos de poseer al analista. Podrá establecer un contacto íntimo o se perderá en la erotización asustando a Julia. Asustarla es también una manera de frenar una identificación proyectiva de una función que ordena y diferencia los espacios. La diferencia entre el lugar del paciente y el analista. Y bueno, con esto termino mi comentario, Conrado. Bueno, muchas gracias, Mariana. Hay un par de preguntas que me gustaría compartir. La primera de ellas creo que la puedo responder y después vemos quién se suma a los intentos de respuesta. La primera pregunta es, ¿por qué el psicoanálisis ha dejado de llamar a las perversiones sexuales y preferencias sexuales actuales como trastornos psicológicos y qué daño traerá este tipo de posicionamiento profesional en la salud de nuestra sociedad? Esa es una, y creo que de una vez leo la segunda, que es cómo podemos pensar, creo que están emparentadas, digamos, cómo podemos pensar estas definiciones de las nuevas sexualidades, pansexual, no binario, etcétera, no solo con esta paciente, sino en general, es decir, cómo abordar esto intentando averiguar, ahondar más según las fantasías, o tomando también el discurso social acerca de la sexualidad. Creo que en relación a estas preguntas, un poco lo que el psicoanálisis siempre ha afirmado, por ejemplo, la idea de trastorno o incluso la palabra, así como por ejemplo la palabra perversión, tienen una connotación peyorativa, incluyen algo de un juicio moral que no constituye en sí la posición analítica. Es decir, Freud siempre fue un investigador de las profundidades del alma humana, es decir, su interés, y creo que el de todos los que practicamos el psicoanálisis o intentamos, tiene que ver con poder investigar junto con el paciente, digamos, su realidad psíquica, ¿no? Esa especie de parque natural, decía Freud, poblado de fantasías, de deseos. No creo que dañe en nada prescindir de la palabra trastorno, sino que buscamos explorar el mundo de la realidad psíquica para que el paciente se dé una vuelta por sus fantasmas, digamos, y pueda enterarse de cuáles son los deseos que lo animan, ¿no? Creo que esa es, bueno, según mi entender, la posición analítica. Poder acompañar a alguien como si uno fuera una especie de Sancho Panza en un viaje por sus fantasmas, ¿no? Y poder describirle esto al paciente y poder trabajar y pensar en estas cosas con el paciente,
¿Mm? Ahora, como un poco tomaba Bárbara en su exposición, creo que la segunda pregunta alude bastante a esa cuestión. El campo del psicoanálisis es la sexualidad infantil, y eso es lo que aborda. En ese sentido, alguien decía hoy en alguna ponencia, tomaba la frase de Meltzer de que, bueno, el método psicoanalítico y el analista es humilde. Es decir, no podemos abarcar todo, abarcamos un fragmento de la existencia humana, que es lo que tiene que ver con la realidad psíquica. Después hay otros que se ocupan de otras cuestiones. Está la sociología, está la medicina, está la política, está la filosofía. Cada campo de saber hace un aporte indispensable en el conocimiento de lo humano, pero el analista, el psicoanálisis, se dedica a la exploración de la realidad psíquica, por supuesto, cuestiona todo el campo de la cultura, porque la neurosis, digamos, es algo que descubrió Freud. Bueno, no lo descubrió, pero lo expuso brillantemente. La neurosis es el malestar en el campo de la cultura. No hay sujeto por fuera de la cultura, pero lo que nosotros abordamos tiene que ver con, dentro de ese campo, la realidad psíquica. No sé si Mariana, Julia, Bárbara quieren agregar Sí, algo. bueno, coincido contigo y además pensaba que respecto a la pregunta, cuando dicen las definiciones de las nuevas sexualidades, yo creo que más bien son nuevos términos para hablar de la sexualidad. No es que la sexualidad ahora sea nueva, son nuevos términos que vienen también por una coyuntura que tiene que ver con las redes sociales, con los avances técnico-médicos, avances legales, de derechos humanos y movimientos sociales que dan lugar a esta perspectiva y a esta vértice para ver la sexualidad desde otro lugar, pero no es que la sexualidad sea nueva. En mi experiencia, cuando he trabajado con personas que se asumen, como dicen, como decía la pregunta, ¿no? No binarias, género fluido, pansexuales y demás, hay que tomar en cuenta que nosotros trabajamos con el inconsciente y normalmente las personas cuando dicen yo me asumo como tal, lo están asumiendo desde una posición consciente. Entonces, está bien, no batallamos con eso los psicoanalistas, no les decimos que está bien o que está mal, lo tomamos como lo que es, como cualquier otro paciente heterosexual o con cualquier otra situación, llega y nos dice cómo se asume. Y más allá de los términos, por eso enfatizaba tanto en el material, que más allá del término que utilice la persona, el término viene desde la parte consciente, nosotros nos vamos a adentrar a las fantasías, y las fantasías, si bien una parte están insertas en esto que decía Conrado, ¿no? Como estamos insertos en la cultura, lo que nos va a interesar es para una persona qué significa, por ejemplo, salir del closet. ¿Qué tipo de objeto interno es un closet? ¿No? ¿Es un claustro, es un refugio, es una madre interna, es una cárcel? En el caso de Inés, habla de todos estos lugares a los que ella se mete. Entonces, más bien es lo que uno trataría de ver, ¿no? ¿Qué pasa con un paciente que se asume del sexo opuesto? ¿Cuáles son los pleitos internos al tener que integrar núcleos heterosexuales, homosexuales, femeninos, masculinos dentro de sí? Creo que lo que pasa es que también ahora la posibilidad tecnológica de poder llevar a cabo, o legal, ¿no? De cambiarse el nombre y demás, pareciera que eso entonces quita, o por eso hablaba al inicio de la resistencia al psicoanálisis. Yo de lo que he trabajado y de las investigaciones recientes que he hecho sobre este tema es que los pacientes se benefician mucho de un psicoanálisis para conocer qué significa para cada uno de ellos la forma en la que están asumiendo la sexualidad con estos nuevos términos, y vivir mejor en el cuerpo y en la mente que habitan.
Gracias, Bárbara. Hay No sé si varias hay tiempo. preguntas. Hay Sí, varias. sí. Entonces espero un poquito a escuchar No, otra. Mariana, Sí, y después, porque hay varias, entonces ok. vamos a trabajar hasta donde Hasta el donde tiempo nos nos den. permita. Ok. Adelante, Mariana, Sí, es que adelante. me parece una pregunta muy interesante y bueno, también escuchando los comentarios de Bárbara y Conrado, que siempre son inspiradores para seguir ampliando la comprensión, pues yo coincido con la idea de que Freud incluyó, ¿no?, las series complementarias dentro de un eje de comprensión, ¿no?, que en realidad no es que estemos por fuera de la cultura, que la cultura, como un poco creo que explicaban y como ponía también en el comentario, la cultura y la manera en la que cada paciente se vive se tiene que comprender a partir de sus ocurrencias, de sus fantasías, de lo que puede ir describiendo, ¿no? Preguntarle a Julia, por ejemplo, a ver, ¿para qué es eso de disforia de género? Porque el paciente asume que uno va a tener una postura porque lo hace a partir de la transferencia. Entonces, esa sería nuestra oportunidad, ¿no? Como hemos ido explorando a través de la transferencia de hablarle de algo distinto, ¿no? Con una escucha diferente en donde el objetivo sería ver si le podemos ayudar a comprender cómo funciona, por qué elige lo que elige, de dónde vienen sus confusiones, sin que haya ninguna cuestión predeterminada, ¿no? De ninguno de estos términos. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, Mariana. Hay una pregunta que yo creo que la tendría que responder Julia porque es sobre el caso y es Julia quien verdaderamente conoce a Inés. Dice, ¿pudiera ser que el que Inés haya empezado a traer sueños y a asociar ante el cambio a modalidad en línea por pandemia pudiera haber sido provocado por la ansiedad de separación, lo cual la llevó a ser la buena niña paciente que hace lo que la mamá analista espera de ella, con la finalidad de que no la abandone por otros pacientes hermanos y buscando ser su elegida preferida, evitando volver a sentir como en la infancia la soledad por no ser la elegida? ¿Se escuchó? Sí, sí, sí se escuchó. Bueno, yo creo Sí, que es para ti, Julia. sí. Bueno, yo pensaría que en algún momento de su proceso sí fue lo que pudo haber pasado. De hecho, así se me presentaba ella a mí, ¿no? Este, y había una especie como que un poco de relación idealizada en la que habíamos caído que yo no me había dado cuenta, ¿no? Estaba un poco engañada por ella, ¿no? De hecho. Este, Luego pienso que nos empezamos a acercar más porque supervisando, pues me di cuenta que justo que tenía esta relación idealizada, este, e intenté poco a poco manifestársela con interpretaciones y pienso que a raíz de eso que se mostró más bien una relación eh, más sincera, diría yo, ella se animó un poco más a mostrar sus aspectos hostiles, ¿sí? Y viendo que yo no reaccionaba ante sus aspectos hostiles, ella, yo pienso que se vio como con, o sea, con una facilidad de mayor cercanía hacia mí. Yo lo veo así. Bueno, yo creo que es momento de concluir. Agradecerles a quienes estuvieron escuchando, por supuesto a Julia, habernos compartido su clínica, es algo muy importante, el material es muy interesante, y hacer este ejercicio sirve mucho para quien presenta y para quienes escuchamos. Así que bueno, yo creo que cerramos acá. De acuerdo, Gracias muchas a todos. gracias. Bueno, un Muchas abrazo y muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bye. Bye.